Hablemos de pereza, hablemos de procrastinación, hablemos de falta de voluntad. Estas tres cosas tan importantes y tan comunes a la vez que hacen que una persona nunca avance, que hacen que una persona se mantenga siempre en bucle, que hace que una persona mire para atrás y se dé cuenta de que ni siquiera ha crecido en ningún área. Y precisamente cuando yo entendí cómo contrarrestar todo esto, cómo eliminar esa pereza, cómo eliminar la procrastinación, cómo tener fuerza de voluntad, mis resultados radicalmente cambiaron. Porque al final, si yo entendí algo, es que con pereza y con procrastinación nunca avanzas, nunca creces y nunca acabas consiguiendo precisamente lo que quieres. Por si no me conoces, soy Cristian Domínguez, tengo 20 años, hace 10 meses estaba completamente perdido, procrastinando, con duda, con indecisión, con una pereza increíble porque dedicaba tiempo a algo que no me gustaba. Estaba encerrado en la universidad, dependía de fiesta y de alcohol y tomé la decisión de cambiar mi vida. Y precisamente gracias a eliminar esa pereza, esa procrastinación, esa falta de voluntad, pude convertirme en la persona que soy ahora. Pude convertirme en mi mejor versión física, en mi mejor versión mental, en mi mejor versión espiritual y emocional y también como consecuencia ganar dinero de aquello a lo que me gustaba. Por lo tanto, al final, si yo miro para atrás, me voy a esos enero del 24, cuando todo empezó y digo, ¿qué fue a mí lo que me hizo tomar acción? ¿Qué fue a mí lo que me hizo eliminar la completa pereza que yo tenía en mi día a día? Esa procrastinación que todos tenemos. Y me hizo precisamente coger las riendas de mi vida para empezar a cumplir absolutamente todo aquello que me proponía. Lo primero que tenemos que entender es qué es la procrastinación. Es decir, al final la procrastinación no deja de ser cuando tú tratas de evitar aquello que sabes que debes hacer. Es decir, normalmente lo primero que tienes que concluir, lo primero que tienes que atar en corto es el hecho de entender que el deber siempre debe de estar por encima del placer. Muchas veces la procrastinación y la pereza vienen precedidas porque estás acostumbrado o acostumbrada a hacer lo que quiere tu cuerpo y no lo que tu mente quiere. Es decir, cuando te propones levantarte temprano, hay dos opciones. Simplemente es o te levantas temprano o te quedas en la cama. ¿Qué diferencia hay entre levantarte temprano y quedarte en la cama? Que una está dominada por el cuerpo y otra dominada por la mente. ¿Qué pasa cuando actúas por el cuerpo en vez de por la mente? Que estás haciendo lo que quieres en vez de lo que debes. ¿Y eso qué provoca en tu percepción ante ti mismo, en tu autoconcepto, en cómo te percibes? Que eres una persona perezosa, porque no eres capaz de hacer lo que debes. Igual con un cambio físico, cuando te propones ir al gimnasio y alimentarte bien, no acabas alimentándote bien y no acabas yendo al gimnasio porque hiciste lo que tu cuerpo quería y no lo que tu mente. Pero en el momento en el que yo entendí esto, dije, claro, simplemente tengo que ceñirme a actuar con la mente en vez de con el cuerpo, dejar las necesidades físicas del cuerpo, dejar esa satisfacción instantánea que nos provoca satisfacer el cuerpo y empezar a dominar mi mente, empezar a actuar con mi mente. Y al final te estarás preguntando ahora, ¿cómo puedo eliminar ese placer instantáneo que tengo cada día, que me está provocando pereza, que me está provocando procrastinación y empezar a actuar con la mente? Y al final lo primero que tienes que entender es qué es lo que quieres. Es decir, lo primero que yo hice para empezar a dominar mi mente fue ponerme un propósito, fue ponerme un objetivo, fue ponerme una meta que cumplir. Porque al final, si yo me he dado cuenta con el paso del tiempo de lo que me ha llevado radicalmente a tener una voluntad de otro nivel, a levantarme todos los días a las 4:30 de la mañana, estar todos los días en el gimnasio, cumplir siempre con mi nutrición y mi alimentación, poder ayudar y tener la voluntad de precisamente darle resultados a otras personas con esto mismo. O sea, lo que me ha hecho convertirme en la persona que soy ahora ha sido tener voluntad. Y yo siempre he tenido voluntad porque siempre he sabido hacia dónde voy. Muchas veces tienes pereza, tienes procrastinación, tienes falta de voluntad, porque cuando a lo mejor te propones hacer algo, ni siquiera sabes por qué lo haces. Es decir, te propones levantarte temprano, tienes la voluntad de levantarte temprano, pero después vuelves a recaer porque cuando te levantas no sabes ni siquiera lo que hacer. Dices de ir al gimnasio, vas un día al gimnasio y vuelves a recaer. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienes un objetivo físico. Por lo tanto, ¿cómo empiezas a actuar tú desde la mente y empiezas a eliminar precisamente ese placer instantáneo? Definiéndote un objetivo, definiéndote una meta física, una meta mental, una meta económica, lo que sea en cualquier área, pero definiéndote un propósito, es decir, teniendo un propósito cada día por el que levantarte. Porque al final, si hay algo que a mí me levanta cada día de la cama es el propósito de convertirme en la persona que quiero y de ayudar a los demás. Entonces, cuando hay un propósito de por medio, es demasiado fácil, es demasiado sencillo, no fácil, sencillo, es demasiado sencillo actuar con la mente en vez de con el cuerpo.
Entonces lo primero que tienes que hacer es definirte una meta, definirte un objetivo. Y una vez te definas una meta y te definas un objetivo, tienes que entender que lo único que te va a hacer a ti no fallar en ese momento en el que ya tienes algo claro es el hecho de actuar como tu mejor versión. Si hay algo que yo entendí y que cuando entendí hice un cambio de chip radicalmente en mis creencias, fue el hecho de que yo a día de hoy tengo la posibilidad de imaginarme la persona que quiero ser. Entonces, si tengo la capacidad de imaginarme la persona que quiero ser, solo tengo que actuar como ella para que con el tiempo acabe consiguiendo exactamente el resultado que quiero, ¿no? Y al final, si tú te paras a pensar en ese yo ideal, en el que piensas cada día, en tu mejor versión física, en tu mejor versión mental, en esa mujer o en ese hombre que de verdad quieres convertirte, ¿qué tiene en común esa persona? Que tiene muchísimos resultados. Pero si te fijas, esos resultados realmente no han dependido de esa persona, de tu yo ideal. Como ha conseguido tu yo ideal esos resultados, ha sido por no tener pereza, ha sido por no tener voluntad y ha sido precisamente por eliminar la procrastinación. Entonces, si mi yo ideal tiene todo aquello que quiero y quiero convertirme en esa persona que imagino y que pienso cada día, y sé que en común tiene voluntad, elimina la procrastinación y en la pereza, simplemente tengo que empezar a actuar como la persona que quiero ser sin tener ya el resultado. Y esto parte directamente del autodominio. Por eso yo siempre te estoy comentando por mi Instagram, que me tienes que seguir por ahí, por actualizaciones diarias. Estoy comentando siempre todo mi día a día, desde que me levanto hasta que me acuesto. @CristianDomínguezES. Siempre estoy comentando por ahí la importancia del proceso diario. La importancia de tener precisamente una rutina establecida que te haga dominarte hacia ti mismo. Es decir, hacer siempre lo que debes en vez de lo que quieres. Yo por eso cada día me levanto a las 4:30 de la mañana, cada día voy al gimnasio, cada día leo, cada día me desarrollo personalmente, cada día apunto mis metas, cada día reflexiono. Yo no hago todo eso porque vaya a ser más productivo. Yo hago todo eso porque estoy diciéndole al universo, me estoy diciendo a mí mismo que soy capaz de hacer lo que debo en vez de lo que quiero, que soy capaz de dominar mi mente en vez de mi cuerpo. Y si recuerdas, lo primero que dijimos para que precisamente tú eliminaras la procrastinación y la pereza es que tú tienes que saber dominar la mente en vez del cuerpo. ¿Cómo dominas la mente en vez del cuerpo? Entendiendo primero que nada que debes actuar como tu yo ideal, ahora mismo, sin tener el resultado. Y segundo, entendiendo que tú solo vas a poder conseguir eso en el momento en el que tengas el estado mental, por así decirlo, la mentalidad de precisamente tu yo ideal. Es lo único que literalmente tienes que tener en cuenta. Porque al final estás en bucle, tienes muchísima pereza, pasan los días y sigues siendo la misma persona y llega un punto en el que tienes que tomar la decisión de cambiar. Tienes que tomar la decisión de coger las riendas de tu vida. Tienes que tomar la decisión de dejar de actuar por inercia. Porque al final, si miras para atrás, los resultados que tienes a día de hoy simplemente han sido fruto de lo que has hecho de aquí para atrás. Y si tú has tenido procrastinación y has tenido pereza, es porque has hecho en todo momento esa satisfacción instantánea del placer. Cuando has querido quedarte en la cama, pero sabes que te tienes que levantar, te quedas. Eso a la vez que te estás haciendo lo que no quieres realmente, no estás haciendo lo que no debes, te estás diciendo a ti mismo que no tienes autodominio, que no tienes control sobre ti mismo para precisamente hacer lo que sabes que te quieres, o sea, que necesitas hacer para convertirte en la persona que quieres. Entonces, si no eres capaz de dominarte a ti mismo, ¿cómo vas a ser capaz de dominar el resultado que quieres? Porque al final el resultado no se persigue, se atrae. Y tú solo atraes un resultado cuando lo dominas en el sentido de que eres firmemente creyente de ser, de que eso es uno contigo. Es decir, yo por ejemplo para convertirme en mi mejor versión física, lo tuve que imaginar, pero desde la imaginación hasta lo materializado, yo tuve que ser firmemente creyente de ser de que ese físico lo iba a conseguir. Y cuando yo era firmemente creyente de ser, lo hice. Y al final eso es dominar tu mente, dominar tu autodominio. Entonces, si tú no eres capaz de eliminar la pereza, la procrastinación y la fuerza de voluntad, que son los básicos, que son los estándares para convertirte en una persona medianamente notable, ¿en qué momento crees que vas a poder conseguir tus objetivos? Si al final tienes que ir escalones hacia atrás, en vez de irte a la raíz de todo, que es ese objetivo, esa meta, vete hacia atrás y di, vale, ¿qué es lo que provoca que yo tenga ese objetivo, ese cambio físico?
Vale, ir al gimnasio, alimentarme bien, cambiar mi alimentación, cambiar mi mentalidad. Vale, ¿qué es lo que me hace cambiar mi mentalidad, cambiar mi alimentación y cambiar mi físico? Tener disciplina. Vale, ¿cómo hago yo para tener disciplina? Vale, precisamente entendiendo que tengo que hacer lo que debo en vez de lo que quiero. ¿Cómo hago para actuar con lo que debo y con lo que quiero? Primero que nada, teniendo un objetivo, es decir, una razón por la que precisamente hacerlo. Y segundo, entendiendo que solo tengo que imaginarme la persona que quiero ser y actuar como si ya fuera esa persona. Entonces, si te fijas, es relativamente sencillo. Sigues teniendo pereza, sigues teniendo procrastinación, sigues teniendo falta de voluntad porque quieres. Porque estás tomando la posibilidad. Simplemente el mundo es una cuestión de posibilidades. Tienes la posibilidad de ser disciplinado o de no serlo. Tienes la posibilidad de tener voluntad o de no tenerla. Tienes la posibilidad de eliminar la pereza o utilizarla. Simplemente es una cuestión de posibilidades. ¿Cuál es tu problema ahora mismo? Que estás eligiendo la posibilidad incorrecta. Estás eligiendo la posibilidad que no quieres. Y sin darte cuenta, estás yendo hacia atrás. Y entiende que el ser humano es adicto al progreso. Y cuando el ser humano deja de progresar, es cuando te entra ese estado mental de preocupación, de duda, de indecisión, de literalmente decir, ¿qué me está pasando? No sé ni quién soy, no sé ni qué estoy haciendo con mi vida, necesito recuperarla. Esa sensación viene cuando precisamente no estás haciendo lo que sabes que tienes que hacer. Entonces, entiende que imagínate esa persona, empieza por imaginarte esa persona y por ponerte esos objetivos, empieza a actuar como si ya tuvieras el resultado y entiende que solo tienes que comprometerte a hacer lo que quiere tu mente en vez de lo que tu cuerpo quiere, porque eso va a provocar en ti un autodominio brutal, que ni siquiera vas a tener tiempo para pensar en la pereza, en la procrastinación y muchísimo menos en la fuerza de voluntad. Otra de las razones es que piensas mucho. Es decir, si yo me he caracterizado con algo, miro mi año hacia atrás, este 2024, llevo simplemente un año con esta filosofía de vida, he conseguido absolutamente todos los objetivos que me propuse, y ha sido por exceso de acción y falta de procrastinación a la hora del pensamiento mental. Es decir, hay muchas veces que procrastinas porque piensas mucho. Piensas mucho si hacer esto o hacer lo otro. Piensas mucho si lanzarte con ese proyecto o no lanzarte. Piensas mucho si levantarte de la cama o no levantarte. Piensas mucho si ir al gimnasio o no ir. Piensas mucho en si debes alimentarte bien o no debes. Y todo eso es duda. Todo eso es incertidumbre, indecisión constante. Esa indecisión y esa incertidumbre viene provocada por la ignorancia que tienes, de no saber el potencial que tienes para precisamente crear la realidad que deseas, la realidad de esos objetivos. Entonces, piensa menos y actúa más. Cuando directamente te entre esa indecisión de hago esto o hago lo otro, ni siquiera te pares a retroalimentar ese pensamiento, sino directamente actúa como sabes que tienes que actuar, directamente como debes, eliminando ese placer y esa satisfacción instantánea y poniendo el deber por delante de todo. Porque el placer instantáneo que tú tienes actualmente con esa pereza, con esa procrastinación, con esa falta de voluntad, a largo plazo te lleva a un punto que no quieres. Y a lo mejor todavía no eres consciente de ello, pero te voy a explicar, por ejemplo, si tú no cuidas el deporte y el entrenamiento, a corto plazo pues vas a estar muy cómodo. Te vas a quedar en la cama, no vas a tener la necesidad de hacerlo y demás. Pero quiero que te vayas a 5, 10, 15 años y que entiendas que ese placer instantáneo que tuviste, 15 años después, estás mal físicamente, tienes problemas de salud, tienes falta de confianza, no tienes ni siquiera autodominio, no te ves capaz de conseguir nada porque no tienes confianza en ti mismo. Has desaprovechado prácticamente los mejores años de tu vida por tener satisfacción. Entonces, a corto plazo todo es perfecto, pero es una satisfacción instantánea efímera, que dura poco, pero sin embargo el precio a pagar a largo plazo es demasiado. Por eso mi vida actualmente se basa en voluntad diaria, en aquello que sé que me lleva al punto que quiero. Porque yo muchas veces no se me apetece hacer nada. No se me apetece levantarme a las 4:30 de la mañana todos los días, no se me apetece ir al gimnasio todos los días, no se me apetece alimentarme bien todos los días. No se me apetece estar creando este vídeo todos los días. No se me apetece estar ayudando a los demás todos los días. No se me apetece estar haciendo todas aquellas cosas que hago cada día. No se me apetece muchas veces. Acabo haciéndola primero que nada porque el propósito es muchísimo mayor a aquello que quiero hacer. Pero segundo es porque
pienso a largo plazo y digo, es que esto exactamente construye al hombre que quiero. Entonces, quiero que entiendas que las acciones que vas a hacer a día de hoy son las que van a construir a ese hombre o esa mujer en un futuro. Entonces, si estás teniendo satisfacción instantánea, ten claro que esa satisfacción instantánea que tienes ahora es lo peor del mundo en el largo plazo. Pero sin embargo, ese compromiso, esa voluntad y ese sufrimiento instantáneo que tienes por hacer lo que debes, a largo plazo te da absolutamente todo lo que quieres. Quiero que te quedes con ese mensaje al final. Y quiero que entiendas que al final, si yo he llegado al punto que estoy ahora mismo, ha sido por tomar la decisión de invertir en provocar resultados. Es decir, tú nunca vas a avanzar si pones un objetivo, actúas, pero después no inviertes. Después no te comprometes con algo. Y al final entiende que la inversión en ti mismo es el compromiso que vas a tener de cumplir ese objetivo. Entonces, si quieres que te ayude con todo esto, si quieres dar un paso más, si quieres convertirte en esa persona, en su mejor versión, tanto física como mental, quiero que te vayas aquí al link de la descripción y me hables por WhatsApp. Tienes por ahí mi WhatsApp completamente gratuito para hablar conmigo, directamente conmigo, no te va a contestar otra persona. Y quiero ver tu caso, quiero ver en el punto en el que te encuentras, quiero que me cuentes un poquito qué problemas estás teniendo, adversidades, y en caso de que te pueda ayudar, te daré acceso a un coaching más privado, te daré acceso a un círculo más privado conmigo para poder ayudarte con todo eso, para poder ayudarte a convertirte en esa persona que quieres, para poder ayudarte a eliminar la pereza, la procrastinación y la falta de voluntad de por vida, y para que precisamente empieces a cumplir todo aquello que algún día te propusiste. Quiero que le des like, quiero que me pongas por comentarios próximos vídeos que quieres ver y quiero sobre todo que te suscribas para que no te pierdas próximos vídeos. Esto ha sido todo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.